¿Qué tal, comunidad de Mutant Genetic Gladiators? Espero se encuentren muy bien y vamos a hablar, ya es hora de hablar de un tema bastante importante, chicos. Mes de marzo. Marzo es un mes muy pero que muy importante para Mutant Genetic Gladiators, aunque muchos de ustedes no sepan el por qué. ¿El por qué? Esto es debido a que en este mismo mes de marzo se están cumpliendo 5 años desde que Mutant Genetic Gladiators recibió su última actualización. Una actualización que pues, o sea, es de las incursiones, lo que ya conocemos desde hace 5 años, y eso fue lo último de nuevo contenido que tuvo el videojuego. Y claro, también en este mes de marzo se están cumpliendo 6 meses desde que quitaron los laboratorios médicos de la tienda. Así que, comunidad, tenemos un trabajo pendiente y es algo que vamos a mencionar y es algo que vamos a proponer desde el día de hoy. Así que, bueno, chicos, repitiendo, 5 años desde que el juego recibió una última actualización, 6 meses desde que quitaron los laboratorios médicos de la tienda, y como comunidad no hemos hecho nada al respecto. Así que vamos a hablar de este tipo de cosas, chicos. Vamos a hablar de lo que debemos de hacer como comunidad, porque sí, chicos, este video está para impulsar, ¿no?, a lo que debemos hacer como comunidad, y así tanto hacer el llamado a Celsius Online, que es la compañía a cargo del videojuego, de que devuelvan los laboratorios médicos a la tienda, no a su manera, porque los quieren traer a su manera y a la vez tomándose todo el tiempo posible, sino que directamente vuelvan a como estaban. Y segundo, por supuesto, que actualicen la seguridad del videojuego, porque es el máximo problema, pero que al parecer el problema para ellos es simplemente nada, porque la comunidad no reclama nada. Así que, bueno, chicos, empecemos. Primero, ¿qué debemos de hacer como comunidad? Porque vamos a hacer dos cosas. Primero, les voy a explicar, para que sea súper rápido, lo que sepan hacer para aquellos que no quieren quedarse mucho tiempo en el video, aunque les recomiendo quedarse el máximo tiempo posible. Y lo segundo va a ser analizar el punto donde Celsius habló hace más de 3 días sobre los laboratorios médicos, que bueno, es lo mismo de siempre, pero en resumen es un post que ya, o sea, uno pensaba que no se podían burlar más de la comunidad, pues efectivamente lo han hecho, y la comunidad, pues al parecer la parte necesaria, la suficiente para darnos cuenta, al parecer no es así. O sea, porque se siguen burlando cada vez más, tomándose más tiempo, y claro, hasta en el tema textual, en esos posts se burlan de una manera muy pero que muy increíble. Así que dirán, Manu, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, chicos, tratar de llamar a la máxima cantidad de comunidad posible, porque claro, siempre está mi comunidad, que a pesar de que somos los más vistos en YouTube, no somos la mayoría de la comunidad. Claramente hay mucha más, la mayoría que se encuentra en Facebook, las de otras comunidades, me refiero a otros países, a otros continentes, ¿no? Es algo que debemos hacer un llamado masivamente. Así que, chicos, ¿qué debemos hacer antes de empezar con todo lo que quiero decirles? Pues primero, chicos, en todas las publicaciones que haga de ahora en adelante Mutant Genetic Gladiators, recuerden dejar su reacción negativa de "me enoja". O sea, esto no hace nada, pero es para que simplemente el resto de la comunidad vea y sienta curiosidad del por qué me enoja, ¿no? Me enoja. Así que eso es lo que quiero que hagan en Facebook. Segundo, comentar en todas las publicaciones posibles algo referente a devuelvan los laboratorios médicos a la tienda y actualicen la seguridad del juego, porque ya saben que ya son 6 meses sin laboratorios médicos y la seguridad del juego ahorita literal no hay. O sea, hay tantos hacks, hay tanto de todo que pues en resumen no tiene sentido jugar actualmente Mutant Genetic Gladiators. Así que en todas las publicaciones ya saben, me enoja ese comentario. No tiene que ser el mismo comentario, pueden agregarle sus propias palabras de lo que sienten claramente si así lo desean. Así que si lo desean comentar, no porque yo lo diga. Y también ir a la Play Store, chicos, súper importante, dar esa calificación más baja, que es 1 estrella, y pues también pueden comentar algo referente a ello, de que actualicen la seguridad del videojuego y que devuelvan de verdad los laboratorios médicos a la tienda. Hagan esto, chicos. También les recuerdo que tienen los mensajes a través de su página de Facebook, también están activos, también pueden enviar mensajes, y espero sea así, porque es que ya es hora, chicos. Y también si pueden compartir este video, o no solo compartir mi video, sino compartir en grupos de Mutant Genetic Gladiators en Facebook con sus amigos referente a lo que está pasando ahora, porque este va a ser el primer video en el cual vamos a llamar a toda la máxima comunidad posible, pues para darle esa funa que se merece Celsius, chicos. Porque miren, lo vuelvo a repetir, ya
se cumplieron este mes 5 años desde que el juego recibió su última actualización y ya van 6 meses sin laboratorios médicos, y el último post que hizo NGG en su página oficial de Facebook es una burla directa hacia la comunidad, es una burla directa hacia toda la comunidad. Así que chicos, por favor, para que no sigamos jugando el mismo MGG de hace 8 años, porque en resumen seguimos jugando el mismo MGG desde que Cobojo lo dejó, la compañía que creó este videojuego que ya no está a cargo desde hace 8 años. 8 años en el cual Celsius solamente ha metido una sola actualización al juego, chicos, una sola en 8 años, y esa fue hace 5 años. Y esa fue hace 5 años. Así que eso es lo que debemos hacer como comunidad, chicos. Porque ya saben que los laboratorios médicos es algo vital. O sea, ahorita ni siquiera el juego puede tener nuevos jugadores. O sea, Celsius ya directamente ataca a los jugadores de nivel bajo, los nuevos, los novatos, los intermedios y aquellos que no tienen laboratorios médicos. Esto es algo tan grande que directamente los explota a que estén obligados a gastar todos los recursos que tengan, y así pues directamente un paso más cerca de incitarlos a hacer compras directamente en el videojuego, porque Celsius lo que está haciendo ya es principalmente enfocarse en explotar a los jugadores casuales. Que, Manu, ¿qué te refieres con jugadores casuales? Pues jugadores que no tienen todo el tiempo del mundo para jugar, que juegan de vez en cuando, que aman el videojuego, que pueden hacer compras más de maneras consecutivas debido a los mutantes mensuales, al contenido, etcétera, 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 y no a los jugadores que, bueno, juegan a diario explotando el PvP o a los hackers. O sea, Celsius, esta decisión de los laboratorios médicos cada vez nos da a entender que solo les importa explotar a los jugadores casuales, pero no preocuparse directamente de los jugadores que literal destruyen la economía del videojuego, los farmeros en el PvP, o directamente, y el mayor problema, los hackers que hay actualmente, que hemos vivido desde febrero, desde el año pasado, donde pues se empezó a intensificar eso. O sea, el tema de los hackers ya lleva más de un año, así que para que vean ese ejemplo. Así que bueno, chicos, vamos directamente con la publicación. Claramente Celsius en esta publicación resalta varias cositas, ¿no? Miren este primer párrafo donde ya directamente nos mienten. Miren. Dice lo siguiente en el In The Works de hace más de 3 días. Dice: en este momento hemos dividido nuestro enfoque entre 2 tareas principales: encontrar y prohibir a todos los jugadores que engañan y seguir desarrollando contenido para el videojuego. Ok, aquí directamente dicen que llevan rato ya dividiéndose el enfoque. Ok, ¿y dónde está esa división de enfoque, chicos? Si ya se cumplieron 5 años desde la última actualización del videojuego y los hackers siguen en el videojuego, pero a la vez también atacan a los casuales todavía sin traer los laboratorios médicos. O sea, chicos, ¿están entendiendo la mentira ya directamente con el primer párrafo? O sea, ¿cuál enfoque, chicos? ¿Cuál enfoque? El enfoque es enfocarse en engañar a la comunidad. Luego dice: golpe a los tramposos. Con respecto a las trampas, estamos trabajando en nuevas herramientas para detectar más tipos de jugadores que engañan y hacer un juego más ambiente más seguro para todos los demás. Ok, ya saben que recientemente, ¿no?, hubo una ola de baneos, pero claro, de nada sirven las olas de baneos si los hacks todavía se pueden hacer, si la seguridad del juego sigue siendo la misma. O sea, ¿me entienden? De nada sirven los baneos, porque para rematar, estos baneos son excusas para banear a jugadores inocentes. O sea, porque ya está más que demostrado que banearon jugadores inocentes sin ningún motivo, simplemente porque le detectaron una alta cantidad de recursos. O sea, esto está comprobado al 1000%. Entonces ya ni siquiera las olas de baneo son algo bueno en el videojuego, porque claro, un jugador legal perdió su cuenta para siempre, pero un hacker que pierde su cuenta a la semana sigue teniendo la misma cuenta. ¿Por qué? Porque los hacks no son reparados, simplemente son baneados. O sea, el baneo es como que un retraso, pero peor, ahora afecta jugadores inocentes. O sea, es una cumbre muy, pero que muy bestial. Pero bueno, chicos, esos son unos puntos que quería resaltar. Pero vamos al último punto de esta publicación del In The World. Dice: médico, o sea, así por la cara en exclamativo. Dicen: también estamos trabajando en un parche de historia que reintroducirán los laboratorios médicos a todos los jugadores, asegurándose que todos ustedes puedan acceder a ellos de la manera correcta. Manera correcta, o sea, que el videojuego haya tenido los laboratorios médicos en la tienda por 11 años era la manera incorrecta.
de esos 11 años, 8 años que los estuvo Celsius, estuvieron haciéndolo de la manera incorrecta por 8 años. Quiero que vean este punto, chicos. Ese punto en el tiempo es bastante importante, 8 años, porque ya van a ver la comparativa con otra cosa. Y dando una manera para que los jugadores más nuevos tengan acceso a ellos y aprendan a usarlos correctamente. Chicos, esta es la burla que yo les vengo diciendo. O sea, nos están diciendo, en resumen, que por 11 años que tiene el videojuego, 11 años consecutivos, los laboratorios médicos se han usado de forma incorrecta. O sea, un edificio que tienes que darle clic al contrato que tú quieras pagando un precio por oro y luego recolectar ese laboratorio cuando se ha cumplido ese tiempo, era una manera incorrecta. O sea, un edificio de 3 pasos por 11 años consecutivos y 8 años desde que ellos son dueños del videojuego, ahora resaltan el punto de que los hemos usado de una manera incorrecta. Y que también una manera incorrecta es que hayan estado disponibles en la tienda 11 años consecutivos. Chicos, miren, ¿cuál es la comparación que quiero hacer? Son 2 comparaciones, chicos, miren. ¿Por qué atacan a los jugadores casuales? Primero, atacan los laboratorios médicos, un edificio que ha estado 11 años consecutivos en el videojuego y ahora, después de 11 años, vienen a decir que han estado de una manera incorrecta disponibles y que lo hemos estado usando de una manera incorrecta, ¿no? Pero el último año, que es donde han explotado el tema de hacks, y los últimos 2 años donde ha explotado el exploit, valga la redundancia, del PvP con créditos y otra cosa que ha sido los últimos 2 años, que es lo más ilegal y lo que más afecta al videojuego, porque es donde afecta al sistema competitivo y devalúa el sistema de recursos del videojuego, entre otro tipo de cosas. Algo tan grave como que traspasa la seguridad de tu videojuego obteniendo cualquier tipo de recursos, cualquier tipo de funcionamiento del videojuego, es menos importante que un edificio que tú tienes que pagar por él, que tú tienes que esperar los contratos por él, que tú tienes que recolectar y trabajarlos todo el tiempo posible. Es más importante que la misma infracción que infligir una... Es que esto no tiene sentido, chicos. O sea, es más importante supuestamente para ellos corregir un edificio que ha existido 11 años que los últimos 2 años la explotación de hacks y de exploit en el PvP, en el competitivo de este videojuego. O sea, ya esto es lo que yo les vengo diciendo, la comparación de tiempo y todo esto no tiene sentido, chicos. Simplemente es una excusa para explotar a los nuevos jugadores, explotar a los casuales a que sigan metiendo dinero por la falta de recursos. Pero claro, como para ellos es una molestia trabajar en el PvP, es una molestia trabajar en los hacks, eso les da igual. O sea, eso les da igual. Vamos a trabajar en lo que limite a los jugadores casuales para que metan más dinero en el videojuego, ya que, si los hackers, si los que explotan en el PvP nunca le van a meter dinero, y si lo hacen, pues mejor todavía, y nos da igual, nadie reclama, pues vamos a seguir explotando a los jugadores casuales. O sea, están viendo esta comparación, chicos. Tristemente, como comunidad seguimos dándole acceso a estas opciones a ellos. Así que, chicos, de verdad, hagan lo primero que he mencionado y, por supuesto, unirse a la huelga, chicos, porque el principal problema es que le seguimos metiendo dinero al mismo videojuego de siempre y le damos esa opción abierta a no querer mejorar el videojuego. Así que la huelga, que ya se cumplió también 1 año, o sea, marzo es un mes importante, chicos, porque como lo he dicho, se cumplen 5 años desde la última actualización, se cumplen 6 meses desde que quitaron los laboratorios médicos y se cumple 1 año exactamente desde que yo creé una huelga de no meterle dinero al videojuego por este tipo de cosas. La gente a mí me funó, la gente a mí me criticó, la comunidad restante que queda, en su mayoría, que es la tóxica, claramente me funó a tal punto de que simplemente por ser yo proponiendo esta idea iba a ser algo negativo al videojuego. Y miren, la huelga tristemente no se siguió.
no se pudo consumir y miren, estamos 6 meses sin laboratorios médicos, 6 meses en el cual los hacks se han triplicado a un extremo, 6 meses en el que en el PvP también sigue siendo una locura total. Entonces, tristemente, ojo, no les voy a echar la culpa por no seguir la huelga, pero miren, esto... O sea, lo que yo les propuse no era ninguna mala idea, simplemente no se pudo aplicar y miren todo lo que ha ocurrido, ¿no? Todo lo que ha ocurrido porque no se pudo cumplir esto, chicos. Pero ese no es el punto importante. El punto importante es que de verdad como comunidad ya debemos de hacer todo esto que les he mencionado. Él me enfada en todas las publicaciones comentar que devuelvan los laboratorios médicos a la tienda porque les recuerdo que quieren traer los laboratorios médicos por misiones. O sea, lo peor de todo es que Celsius, como lo he dicho, sigue explotando a los jugadores casuales y ahora los quiere limitar a la obtención incluso de este edificio. Un edificio que tú tienes que pagar para obtener productos, esperar un periodo de tiempo para obtener esos productos y así sucesivamente. Entonces, aparte de querer seguir limitando, tomando todo el tiempo posible sin laboratorios médicos, cuando vuelvan a meter los laboratorios médicos van a ser mediante misiones y quién sabe cuándo, cada cuánto tiempo van a meter estas misiones y lo peor de todo, cada cuánto se acordarán de meter estas misiones. Así que en resumen se podría decir que apenas van a ser de 2 a 4 laboratorios médicos por año, se los especulo. Aunque chicos, el problema tal vez no sea la cantidad, el problema es que los laboratorios médicos no pueden llegar por misiones, porque eso va a ser otra victoria para Celsius, va a ser otra victoria en el cual la comunidad va a decir, oh, está bien, lo metieron por misiones. Chicos, eso sería otra derrota porque literal nos hemos ajustado otra vez a su limitación, pero nuevamente siguen sin reparar hacks, siguen sin reparar el PvP, siguen sin reparar el sistema de experiencia del videojuego, siguen sin traer contenido. Ahora el contenido que ellos quieren traer sí o sí, porque saben que la comunidad casual al parecer sigue metiendo dinero y lo sigue haciendo, es para comprar skins, cajitas, que la otra comunidad farmera se siga preocupando por el PvP, que la comunidad de hacks se siga preocupando haciendo hacks, pero les ha resultado estos últimos 8 años tanto la comunidad casual que siga metiendo dinero, que es que en 8 años no se han preocupado por hacer nada de verdad en este videojuego. Y ojo, que la actualización de hace 5 años, que fue el de la incursión, el experiment y el challenge, todavía sigue siendo una actualización incompleta porque todavía siguen sin darle uso a la ficha Mutenstein. Así que para rematar, la actualización de hace 5 años sigue siendo una actualización incompleta. Pero no, Celsius dice, vamos a trabajar en las skins, vamos a traer más skins en este 2025 y claro, vamos a quitar los laboratorios médicos y cuando los traigamos, que es cuando les da la gana, o sea, algo que podían haber, o sea, chicos, no entienden, los laboratorios médicos siguen estando en el videojuego, simplemente los retiraron de la tienda, o sea, ellos volverlos a meter sería cuestión del trabajo de una semana, pero claro, como la comunidad no reclama, pues miren, ya van 6 meses sin laboratorios médicos. ¿Por qué? Porque la comunidad no habla. Así que chicos, seamos mayoría, comenten, hagan todo lo que les he dicho, no le metan dinero a Mutant Genetic Gladiator si así lo desean, porque es que simplemente estamos siguiendo pagando la sinvergüenzura de Celsius, de seguir teniendo el mismo videojuego desde los últimos 8 años, desde que ellos los han adquirido. El mismo videojuego en el mismo sentido, el PvP, que el farmeo en el PvP es algo que no es de ahorita, que yo me decido quejarme, es algo que se ha reclamado desde el año 2018 y hasta ahora miren el punto en el cual se ha llegado, en el cual hay jugadores que pasan del Evo 500 al Evo 20.000, del Evo 20.000 al Evo 100.000, del 100.000 al 360.000, jugadores novatos que no disfrutan del videojuego porque de una vez aprovechan las donaciones que puedan de jugadores y no pasan por el verdadero aprendizaje del videojuego, y jugadores de Evo 20 que pasan de repente en un mes más que un jugador casual del Evo del 10, del 30, del 40 al 300, y un jugador casual que apenas pasa del 30 al 40, y para rematar ese jugador sin laboratorios médicos. Entonces, ¿me entienden? O sea, siguen, lo vuelvo a repetir chicos, limitan tanto al jugador casual que lo obligan a meter dinero o a simplemente gastar sus recursos, mientras que los tramposos no son castigados. Esa es la ley ahorita que ha aplicado Celsius en los últimos años. Jugador,
que es legal, jugador que trabaja, jugador que chambea bien, pues vamos a limitarlo, vamos hasta a banearlo si ha llevado mucho trabajo sacando recursos, bien, baneado o limitado. Y claro, al tramposo, al que hace hacks, al que farmea en el PvP, no pasa nada, que siga farmeando, que siga sacando miles de millones de créditos diariamente, con macro prendida a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que dura una temporada, jugadores con más de 300.000 combates indetectables. Y claro, ese no es el problema actualmente, sino los hackers banean cuentas, pero de nada sirve banear cuentas si siguen sin reparar los hacks de origen, si siguen sin encriptar sus códigos, sin proteger sus códigos, que todavía la gente siga haciendo exclusivos en platino. ¿Eso qué es? O sea, algo que ellos deberían de bloquear desde un inicio, algo que no debería de existir, todavía lo siguen haciendo. Y ni hablemos que hay gente que puede sacar literal ofertas desde que se creó el videojuego, o sea, ofertas que incluso ellos han aumentado precios, simplemente con los hacks pueden volver al momento en el que estas ofertas no costaban nada, heroicos a oro, a créditos, mutantes que actualmente solo se obtienen con dinero real, de hace tiempo solamente con oro, así que mutantes que también están comprando ustedes por dinero real, los hackers sin ningún problema lo están obteniendo por oro, hasta por créditos. No tiene sentido seguir metiéndole dinero a este videojuego. O sea, de verdad, chicos, comunidad, este no va a ser mi último, o sea, este va a ser mi primer video llamando a la comunidad. Claramente vamos a hacer más pasos, porque este simplemente es algo que yo quería llamar desde ya por este último post, que en resumen es una burla a la comunidad. O sea, llegamos a tal punto en que a Celsius le da igual a la comunidad, que en resumen nos dicen que un edificio que ha funcionado siempre igual por 11 años, por la cara nos dicen que lo hemos usado de forma incorrecta y que van a hacer esto para que los aprendamos a usar. O sea, un edificio de 3 pasos, de 3 clics, los tenemos que aprender a usar después de 11 años. O sea, chicos, para que vean el nivel de esa excusa, el nivel tan patético de esa excusa que han utilizado. O sea, imagínense el respeto que le tienen a su comunidad, que utilizan una excusa como si estuvieran hablando con un niño de 4 años. No hagas eso es malo, toma esto es bueno, así por la cara, pero es algo en el cual ellos solamente se aprovechan y da igual lo que a ti te entreguen, da igual, y bueno, imagínate, o sea chicos, imagínate 5 años sin traernos nada nuevo al videojuego, y no, son 5 años en el cual nos han estado restando cosas, porque les recuerdo, aquí va la segunda comparativa de los laboratorios médicos, que ojo, no he terminado. Chicos, ¿recuerdan el año pasado? Importantísimo el tema del cazarrecompensas. Recuerda que con el cazarrecompensas usaron las mismas excusas patéticas. Dijeron, no, es que el cazarrecompensas producía de una forma desequilibrada. Bueno, adivinen, pues el cazarrecompensas ya tenía 6 años creado así, ¿me entienden? O sea, ya tenía 6 años desde que fue creado con esa función, y claro, 6 años después van a decir, oh, sí, no, es que el cazarrecompensas desequilibrado, mientras que el farmeo en el PvP seguía existiendo y los hacks seguían existiendo con los exclusivos en platino, obtener cualquier mutante del videojuego, etcétera, etcétera. Volvieron a priorizar algo que simplemente beneficiaba a los jugadores casuales más que a aquellos mismos que infligían las leyes del videojuego, vamos a decirlo así. Y así dijeron. Entonces, claro, esa fue la última vez que la comunidad se unió y evitamos que pasara lo del cazarrecompensas. Y aún así salieron ganando, porque esa misma función de créditos se lo dieron al Midas, que es un mutante que solamente se puede obtener por dinero real. Entonces ahí se volvían a contradecir, porque claro, decían, el cazarrecompensas producía de forma ilegal, de forma desequilibrada, pero claro, vamos a darle la misma función de créditos a otro mutante, ¿no? O sea, tiene toda la lógica del mundo, pero obviamente ese mutante solo se puede obtener por dinero real, así que están viendo las verdaderas intenciones. Simplemente es buscar explotar al jugador casual, y los que hacen trampas, pues no les pasa nada, chicos. Y claro, les recuerdo que el cazarrecompensas, aunque esto no se ha dicho, aunque claramente no lo van a decir, el cazarrecompensas sufrió cambios. ¿En qué forma? En que limitaron su venida a la tienda. Antes, que venía de forma recurrente 2 veces al año, ahora solamente viene una. Y también aumentaron su precio de llegada a la tienda, cuando simplemente una versión de bronce costaba millones de créditos, o costaba, ¿qué era? 900 de oro, y su versión básica
básica 800 de oro, ahora su versión básica directamente cuesta 2000 de oro. Ven, o sea, simplemente es lo mismo de siempre, chicos. Manipular el contenido, limitar, restar contenido a los jugadores casuales, obligándolos a gastar más recursos y a meter dinero real. Por eso aumentaron el tema de las cajas diarias de eventos más recurrentes, más skin en este año, en el cual por eso abrieron un bingo de skins, porque saben que es lo que le van a dedicar a trabajar y es lo que la comunidad casual al parecer es a lo que más le mete y le dedica dinero al respecto. Entonces, mientras tanto, los tramposos, mientras tanto, los que explotan, los hackers, los cheaters, porque la palabra correcta es cheater, pero es para que la palabra que la mayoría de ustedes entienden, ¿no? Hackers, porque ya saben que es lo que van a lo ilegal, a atravesar el código del videojuego. Así que, chicos, por Dios, 5 años consecutivos en el cual nos han restado contenido, o sea, que es para rematar, 5 años sin actualizaciones, pero nos restan contenido a los casuales, pero gente que se dedica a las trampas y a todo eso, no les pasa nada. Por Dios, ¿qué clase de videojuego estamos jugando actualmente? Ya no estamos jugando, ya simplemente estamos siendo esclavos de un sistema propio de Celsius Online. O sea, no estamos jugando Mutant Genetic Gladiators, estamos jugando a estar limitados con Celsius Online. Así que no tiene sentido, chicos. No tiene sentido que el jugador casual, hasta el que le mete dinero, tiene que sufrir. Porque aunque tú le metas dinero, aún así en el PvP te las pasas topándote con gente con hacks. Sufres de puntaje en el PvP porque te atacan gente con exclusivos en platino que, aunque tengan menos evo que tú, te ganan como si nada porque tienen los mejores orbes del videojuego que ya no se pueden obtener. Tienen exclusivos en platino, los mejores mutantes del videojuego sin lugar a dudas, con cualquier versión, aunque sin ingresar nada, y te siguen molestando sin ningún tipo de castigo. Tú eres el castigado. Tienes que jugar sin laboratorios médicos, tienes que jugar con más bugs, tienes que jugar con el exploit del PvP, en el cual hasta el puntaje básico del PvP aumentan por los que farmean en el PvP, que esto ya se sabe desde hace mucho tiempo porque obviamente la mera lógica y claro, ahora tienes que jugar contra hackers. Entonces, ¿cuál es el sentido del videojuego si el único nivel competitivo que es el PvP ya no sirve? O sea, ¿cuál es el sentido de seguir jugando Mutant Genetic Gladiators si ningún amigo puede ver tu terraza, si ningún amigo puede competir contigo, si el único modo competitivo que es el PvP ya ni siquiera sirve, si los PvEs no sirven porque se actualizan cada 3 meses y de vez en cuando hay repetidos, cuando ni siquiera una ficha que debería de tener función desde hace 5 años tiene función, cuando llevan 5 años sin actualizar el videojuego, ¿qué es lo que queda de Mutant Genetic Gladiators? Entonces, comunidad, ya basta. Ya basta, no sigamos siendo los mismos conformistas, los mismos incompetentes, los mismos ignorantes. Y ojo, no se tomen estos insultos en serio, que debería de ser así porque hasta yo me incluyo, chicos. O sea, yo me incluyo, no es por querer insultarlo, pero en resumen, que un juego tenga 5 años sin actualizar, que un juego tenga más de 5 años sin castigar a los farmeros, que un juego que tiene más de 1 año sin castigar y reparar la seguridad del videojuego a esos hackers y que se ha dedicado los últimos 2 años a castigar a los casuales, quitándole el cazarrecompensas, poniendo a los productores de créditos a dinero real, limitando el cazarrecompensas, 6 meses sin laboratorios médicos, sin reparar todo tipo de cosas, 5 años sin actualización. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es eso? ¿Qué videojuego castiga al jugador legal, al jugador promedio, al jugador casual, al jugador que le mete dinero, al jugador que le chambea, que al que hace todo de manera ilegal? ¿Qué videojuego hace eso? Y lo peor de todo, ¿qué videojuego hace eso y que se mantenga? Así que, ¿me entienden, chicos? Tenemos toda la culpa porque aparte que el jugador casual sufre, es masoquista en este tipo de aspectos, mete el dinero para que el juego siga siendo lo mismo y lo peor de todo, nos castigan a nosotros en vez de a los jugadores ilegales. Entonces, le estamos dando toda la ventaja para no trabajar, o sea, y se la seguimos dando y se las hemos dado por los últimos 5 años y quién sabe hasta cuándo. Así que, por favor, comunidad, despierten. Me enojan las publicaciones, comentar que traigan los laboratorios médicos a la tienda exclusivamente, o sea, específicamente a la tienda, ir a la Play Store, 1 estrella, también comentar lo mismo a su manera, no meterle dinero, chicos, porque eso es lo principal, no meterle dinero, porque
es que le sigamos metiendo dinero y el juego esté inundado de hacks, inundado de ilegales, es lo más increíble del mundo, porque le seguimos metiendo dinero. Y miren, la gente no creyó en la huelga y miren los resultados, chicos. O sea, no es porque yo quiero tener razón, pero miren, yo propuse la huelga porque sabíamos a qué camino íbamos y se ha cumplido. O sea, todo lo que yo he dicho se cumplió. Más hacks que nunca, todo lo demás. Y miren, el juego sigue sin actualizar, sigue sin contenido y ni hablemos de lo prometido desde hace más de 2 años, de Vault, la actualización de Towers of Power, ni hablemos de eso, ni hablemos del nuevo PvP, porque es que me quedaría 1 hora más de video. Así que chicos, no le metan dinero a MGG, porque Celsius no está trabajando y más bien en vez de intentar hacer algo contra los ilegales, no, lo que hace es limitar a los jugadores casuales para que se incentiven más a meter dinero. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene un videojuego cuando se dedican más a explotar a los jugadores que juegan de forma legal que a castigar a los ilegales, a los tramposos? No tiene ni el más mínimo sentido. Así que chicos, eso es lo que quería decir. La verdad quería que el video durara lo menos posible, pero es que tocar una cosa ya es tocar otra y tocar otra es otra, y es que no paras. Me devolvería hasta el 2018 de manera consecutiva para resaltar todo, pero ojo, eso ya lo hice en otro video, en un video que dura 2 horas con 20 minutos, así que este ya lleva media hora, pues chicos, los invito a ver ese video de 2 horas cuando tengan tiempo, lo vean tipo podcast, para que vean que todo lo que he dicho tiene todo el sentido y todo lo que está pasando ya yo lo he predicho. Así que chicos, se ha cumplido 1 año desde que yo predije de que si no cumplíamos la huelga iba a pasar esto y efectivamente pasó. Así que, por favor, esa gente que vean que salga a toxiquear este tipo de acciones, que los jugadores vayan a reclamar, porfa, intentemos que ellos no sean la mayoría, que sean la minoría, porque el problema es que cuando uno intenta hacer este tipo de planes, la comunidad tóxica, que es la que queda mayormente actualmente en el videojuego, los que se la pasan farmeando, los que se la pasan hackeando, siempre hacen disminuir a la comunidad que quiere algo bueno por el videojuego, porque claro, no les queda más nada del videojuego. O sea, porque claro, para ellos el videojuego que siga igual es lo mejor del mundo, y como no son castigados, pues es como si tuvieran todo el tiempo libre para todo lo que tienen, ¿me entienden? Entonces el jugador que pierde el tiempo, porque ya se llama pérdida del tiempo, exigirle al videojuego, trabajarle, esforzarse en obtener productos, en obtener, maxear tu mutante, ya exigirte en este videojuego ya no tiene sentido, porque los tramposos son los que se la pasan libre, ¿me entienden? Entonces, cuando vean que estos tóxicos estén atacando a alguien más que esté dando un buen punto de vista de lo que debe de canjear, no lo dejen solo. O sea, no lo dejen solo, ayúdenlo. O sea, no estoy diciendo que ataquen a esas personas, porque claramente sería ser igual que ellos, pero háganlos entrar en razón o resalten que no tienen razón. O sea, ellos no tienen razón en lo absoluto. Así que por favor, si ven a esas personas que están solas, no dejen que estén solos, porque claramente son personas de que ahorita mismo ya no quedan de ese tipo de personas. Así que si ven a alguien que por fin, ese tipo de personas que quiere defender el videojuego, que quiere hacer levantar el videojuego, que quiere hacer trabajar a Celsius, apóyenlo y no lo dejen solos contra la onda masiva de tóxicos que estamos viviendo, pues desde los últimos 2 años, en el cual teníamos que haber reclamado más que nunca. Así que chicos, like para que este video le llegue a muchas más personas, compártanlo o simplemente compartan lo que han escuchado de este video a esas personas, a esos amigos y a esa comunidad que se debería de reformar sí o sí, y principalmente para que hagamos trabajar a Celsius de una vez por todas después de 5 años que no lo tienen, simplemente dedicándose a joder a los jugadores legales, y mientras que los demás, los ilegales, son libres y hay que castigar al jugador casual. No, vaya sentido, no tiene ningún sentido.